La maternidad es lo más bonito que te va a pasar en la vida. Eso nos lo dijeron. Que ibas a brillar, que ibas a completarte, que el amor que ibas a sentir iba a hacerlo todo fácil. Y sí, el amor es real. El amor es exactamente tan brutal y tan intenso como te prometieron. Pero hay una parte de la historia que nadie te cuenta. Es la parte en la que te miras al espejo con el bebé en los brazos, con el cuerpo que ya ni te reconoces y con una vida que ya no se parece a nada de lo que era antes. Y no sabes quién es la mujer que realmente te está devolviendo esa mirada. Esa parte a mí nadie me la contó y hoy quiero contártela yo. Esto realmente es un episodio sobre lo que pasa de verdad, lo que se mueve, lo que se rompe, lo que se pierde. Y esto, para mí, es lo más importante, lo que nace del otro, básicamente del otro lado de esa rotura. Hoy te cuento 2 años de revelaciones, 2 años criando a mi hija prácticamente sola, viajando por el mundo, sin red, sin manual, sin que nadie me dijera que lo que estaba haciendo era normal. 2 años aprendiendo sobre el control y sobre soltarlo, sobre el cuerpo que cambia de maneras que no esperabas, sobre la energía femenina que dormía en mí y que la maternidad despertó de golpe, sobre el útero como centro de poder, sobre las lealtades que heredamos sin elegir, sobre las constelaciones familiares y lo que encontré ahí, sobre la pareja, sobre la identidad profesional, sobre quién eres cuando ya no sabes realmente quién eras, y sobre la mujer salvaje que estaba esperando dentro de mí desde siempre. Todo eso en crudo, sin filtros, sin el postureo espiritual que tanto abunda, te lo voy a contar hoy. Así que si eres madre o vas a serlo, o estás pensando en serlo, o simplemente eres una mujer que está en medio de una transformación que duele y no sabe muy bien cómo nombrarla, quédate en el episodio de hoy, porque este episodio es para ti. Mis mujeres, bienvenidas a un nuevo episodio de Despertando Diosas. Me presento, yo soy Jessica García y me enorgullece enormemente que estés escuchándome en el episodio 12 de esta temporada número 2. Bueno, el episodio de hoy se viene bien potente porque vamos a hablar de un tema que me habéis realmente recomendado y puesto en redes sociales. Os pregunté hace un par de semanas qué temas os gustarían que fuera trayendo a esta temporada número 2 y me hablasteis acerca de la maternidad. Así que me pareció un temazo porque realmente no había hablado a día de hoy todavía sobre la maternidad y de alguna manera creo que tiene que ver también con este cambio de identidad que todas las madres exploramos dentro de ella, pero como que no terminamos de encajar ciertas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? La verdad que cuando me propusisteis tantas el hablar de la maternidad, de lo que genera el cambio de identidad, de toda esa pérdida de sentido que se produce, porque yo realmente os voy a hablar de todos los aprendizajes que me ha traído estos 2 años. Fijaos que han pasado 2 años desde que he sido madre, India ya tiene 2 años y 2 meses, y he tardado aproximadamente ese tiempo en integrar y en empezar a ver los frutos de esa muerte y por lo tanto de ese renacimiento, de esa disolución que se produjo, porque realmente no desapareció nada, simplemente se disolvió y empezó a emerger una nueva mujer en mí. Perdonadme porque hoy seguramente puede ser que en alguna ocasión tosa de más. Estoy todavía un poquito afónica. Acabo de llegar de Palomino, que he estado unos días con la familia y con unos amigos y han sido unos días súper lindos. Pero bueno, tantos aires acondicionados me produjo una faringitis bastante fuerte y ahora estoy como poquito a poco, pues bueno, volviendo a encontrar mi voz. Bueno, mujeres, como os decía el otro día en redes sociales, me sacasteis este tema sobre la luz. Y algo que yo me di cuenta fue que, claro, no había hablado todavía de la maternidad y todavía es como que hay muchos temas de la maternidad que me gustaría hablar, pero como que una parte de mi vieja identidad como que siento que se está resistiendo. Y para mí este episodio es muy interesante y a la vez también muy importante porque marca temas que pues evidentemente antes no compartía. Yo pues estudié Tula y siempre he estado muy conectada con el tema de la nutrición, de alguna manera también la maternidad, porque todos los procesos que he acompañado siempre en mis mentorías y en mis programas pues tenían que ver con la niña interior. O sea, en cierta parte la niña, el maternar siempre ha estado ahí, pero como hablar claramente de lo que supone ese cambio de identidad brutal, del posparto, que hablaremos en otro episodio, de realmente la importancia que tiene y cómo poder abordarlo, pues realmente había una parte de mí que se resistía como a hablar y traer un público de madres, pero en realidad es que, ostras, es que yo soy madre y siento que estos temas le pueden venir súper bien tanto a una mujer que quiere serlo, como a una mujer que ya lo es, como a una mujer que realmente se siente perdida porque estos son procesos que ocurren. Ahora,
A mí este tema me hubiese encantado, este podcast, haberlo escuchado mucho antes de haber sido madre, porque realmente cuando empezamos ese proyecto, ¿no?, de crear una vida o incluso estamos embarazadas, se habla mucho de la lactancia, se habla mucho de todos los procesos de antes, es decir, los procesos para quedarte embarazada, que también es un gran temazo, ¿no?, que a mí me encanta tanto la parte de antes de quedarte como la parte posterior, que es la parte del posparto. Creo que son las partes más importantes, pero sobre todo la parte del posparto, siento que nadie habla de ella y creo que es un tema que voy a traer mucho y que voy a acompañar también muchos procesos, porque hay mujeres muy perdidas después de ser madres, hay mujeres que literalmente se pierden en la maternidad y no saben cómo encontrarse. Hay una mujer en los años 70 aproximadamente, tengo por aquí apuntado el nombre, que se llama Dana Rafael. Ella lo llamó matrescence, pero realmente es la matrescencia. Y fijaos que es un proceso tan sumamente importante como la adolescencia, y que incluso en la adolescencia se nos dejan años, ¿no? No es que está en la edad del pavo, no es que está en ese momento, que realmente está en esa búsqueda de esa nueva identidad, y se nos dejan años, psicólogos, procesos. Y fijaos que a las mujeres, cuando damos a luz, se nos dejan 6 semanas y un par de alargamiento de baja. O sea, 6 semanas es ridículo para un proceso tan importante como es la matrescencia. Es decir, nuestro cerebro cambia completamente y necesitamos bastante tiempo, mínimo más de 2 años. O sea, nos dicen que aproximadamente entre el proceso físico, hormonal, espiritual, mental, psicológico que se produce en nosotras, alrededor de 3 años es lo que tardamos. Ya no volver a sernos las mismas, porque ya no vamos a volver a ser las mismas, eso tienes que tenerlo claro, sino que vamos a disolvernos y vamos a potenciar un montón de cosas que seguramente ya estaban dentro de nosotras, que es lo que te voy a compartir, pero que a través del embarazo y sobre todo de traer una nueva vida al mundo, hay un montón de cosas que se van a traer y se van a despertar. Entonces, algo que yo tengo aquí escrito que me parece, al final yo siempre tengo anotaciones, ¿no?, como que voy escribiendo para que este episodio nazca, es que al final quiero empezar por el principio, que realmente es como el final, porque el posparto es como la parte final, pero realmente es el inicio de esta transformación tan grande que supone la maternidad. Y es algo que nadie nos cuenta, porque realmente el día que India nació, también sé que nació una parte de mí, una versión de mí que yo no conocía. Y es donde entra este concepto de la matrescencia. Y realmente una parte de nosotras muere, pero hay muy pocas mujeres que se le hace un rito de paso, se le hace un funeral, se le da un proceso de duelo real, porque lo hay, de esa mujer que eras, y realmente una versión de ti que ya no vas a volver a ser, porque van a hacer otra nueva. ¿Bien? Entonces, esta antropóloga, que se llamaba Dana Rafael, lo llamó matrescencia, pero realmente lo llamó como un proceso del rito de paso para convertirte en madre. Y dijo que realmente era una transformación tan profunda como es la adolescencia, porque aquí entra la parte, como te decía, neuronal, hormonal, identitaria, y como te digo, en la adolescencia se le dan muchos años de comprensión y siento que en la matrescencia se le dan muy pocos, o sea, 6 semanas de baja. Ya, ese es el periodo que te da la sociedad para un proceso tan importante, tan revelador, incluso yo siento que incluso más que la adolescencia, porque realmente la adolescencia yo siento que no éramos tan conscientes, por lo menos nuestra sociedad, nuestra generación no era tan consciente quizás como lo somos nosotras ahora. Entonces, no solamente es un proceso en el que va a cambiar tu tiempo, va a cambiar tu físico, va a cambiar quién eres, sino realmente cambia tu identidad profesional, tu identidad sexual, tu identidad social, tu relación con el tiempo, con el placer, con tu soledad. Todo eso se tiene que reordenar. Y hay un momento que evidentemente si eres madre o lo vas a hacer, pero sobre todo si ya lo estás siendo, hay un momento en el que realmente te miras al espejo y dices, Dios mío, ¿hacía cuánto tiempo que yo no me miraba al espejo? Ostras, es que me veo al espejo y es que realmente no me reconozco, incluso como que te han cambiado ciertas facciones de la cara, tu pelo, o sea, es como que no reconoces a la mujer que tienes delante. Entonces, para mí, después de 2 años, y también te quiero compartir todas las revelaciones, todos los aprendizajes que me han traído, sobre todo en estos último año, realmente es un proceso muy doloroso, porque literalmente tú te miras al espejo y es que no te reconoces. Entonces, te cuento todo eso porque siento que ese momento puede ser uno de los momentos más
de soledad que hayas podido tener en tu vida, pero también siento que es uno de los momentos más transformadores y más importantes de tu vida. Dependiendo sobre todo, porque aquí es donde entra la diferencia con todo, con lo que hagas con él. Es decir, en ese momento tú puedes quedarte anclada a no me reconozco, no ser quién soy, o realmente utilizar esa experiencia como un proceso de transformación. Entonces, quiero compartiros cómo fue este proceso para mí, cómo me sentí y realmente, pues un montón de lecciones que yo he vivido durante estos 2 años. Bueno, en mi caso, uno de los primeros puntos que quería hablar es que para mí la maternidad, porque hoy estamos hablando de un episodio un poquito más amplio, quiero hacer otro episodio más enfocado en el posparto, porque siento que el posparto es una de las etapas más duras de mi vida. O sea, literalmente yo siento que a nivel psicológico, o sea, rozas la neurosis, te vuelves loca. Y no quiero demonizar al posparto, pero sí que quiero que la gente realmente entienda la importancia que tiene el posparto en nuestras vidas y cómo tener una buena red, un buen soporte, una buena preparación de muchas áreas. Todo esto te lo voy a compartir en otro episodio porque siento que es muy importante tocar el área física, el área emocional, el área psicológica, el área espiritual, para que y por supuesto el área de la pareja, para que ese posparto, que en cierta parte, o sea, va a ser duro, porque es que es así, es duro, es cansado, es agotador, es también muy ambivalente, porque estás con esas neuronas que tienes, esas oxitocina por las nubes, que sientes una plenitud y una fusión con tu bebé, pero a la vez sientes esa sensación de que no te encuentras, de duelo, literal, porque realmente hay muchas cosas que empiezas a valorar que antes no valorabas, como antes era una ducha, como hacerte unas uñas, como darte un masaje. O sea, es como que tu libertad de repente durante un tiempo, porque evidentemente todo eso es pasajero, llegará un momento que tus hijos cada vez van a ser más libres, incluso ellos mismos te van a pedir esa libertad, van a querer dormir fuera de la habitación, bajar las escaleras solos, no sé, abrir un cajón, traerte cosas, porque ellos quieren servir y quieren tener esa sensación de utilidad y de independencia, pero hasta que eso llegue, pues son unos años que me encantaría de verdad haber recibido esta información, porque yo la he tenido que descubrir yo sola y me he visto tan sola, tan poco apoyada, pero porque no encontraba literalmente la información, las personas, el sostén para yo haber llevado esta situación de una manera también diferente. También te digo que si la he tenido que llevar así, pues oye, qué afortunada me siento de alguna manera de toda esa experiencia poder estar transmitiéndotela aquí en el episodio, ¿no? En este podcast y evidentemente en mis redes, en mis formaciones, porque gracias a todo este proceso de tanta transformación que he querido sacarle jugo a la maternidad, las puedo estar poniendo al servicio para muchas mujeres y en este caso también para muchas madres. Bueno, el primer punto que quería hablar es el hecho de criar sin red. Yo en mi caso, para algunas que no me conozcáis, yo cuando decido tener a India ese año, empezamos a viajar mucho y no fue por una elección de gusto, de placer, sino porque realmente teníamos una situación a nivel fiscal que nos vimos un poquito obligados a irnos fuera de España. En este caso mi pareja no podía residir en España, entonces básicamente se nos planteó la obligación de tener que estar fuera de España pues mínimo durante 6 meses. Entonces en esos 6 meses, fijaos que fue mi posparto, sí, yo recibí mi cuarentena, pero a los 40 días yo ya estaba cogiendo un avión a Marruecos, a los 2 meses yo ya estaba prácticamente en Colombia, luego vivimos en Bali, en Filipinas. Entonces fue muy lindo porque también fue de las experiencias más bonitas, más salvajes que he vivido con tu bebé, como muy nómadas, conectando con otras culturas, viendo a tu hija cómo iba creciendo según ibas llegando a distintos lugares, pero también ha sido de las épocas más duras y agotadoras de mi vida, porque literalmente no he tenido una red. Suerte que pudimos, cuando estuvimos aquí en Colombia, conocimos a una mujer colombiana, también fue muy bonito para ella, porque era una mujer que no había salido nunca de su país y le propusimos en ese momento económicamente no lo podíamos permitir, o sea, también fue como, oye, pues ahora quizás lo haría de otra manera, o traería a mi madre, o contrataría una dula, no sé, lo hubiese hecho de otra manera, pero en ese momento se dio así, conocimos a Marta y Marta pues nos pudo estar acompañando durante esos 4 meses entre Bali y Filipinas, nos la pudimos llevar de Colombia y quisimos pues como también regalarle, ¿no?, esta experiencia de poder ayudarnos con India en esos momentos pues donde yo estaba de retiro o tenía cositas que hacer, pues que ella pudiese tener, más que estar con India, porque es que estábamos todo el rato las dos juntas, era tener ese brazo de decir, Dios, no puedo más, necesito descansar, o cambia el pañal mientras yo me ducho, o sea, cosas así que literalmente pues te armonizan mucho el espacio.
Aquí habrá mujeres que me dirán, oye, ¿y el padre dónde estaba, no? En este caso, por supuesto, pues Dani y yo hemos estado juntos durante todo este proceso, pero a mí se me añadió el hándicap o el desafío de que literalmente para mí eh, la presencia de Dani en el núcleo familiar, yo no la empecé a sentir aproximadamente hasta el año de vida. Era el camino que yo tenía que vivir, también llevamos muy poco tiempo conociéndonos, siento que también pues la paternidad a él se le quedó muy grande porque también él no se hallaba, era también una pérdida, para el hombre también es muy duro porque también es una pérdida de identidad, de tiempo, entonces me sentí muy sola porque literalmente él se fue muy al masculino, al proveer, al que no pasara nada y se fue muy literalmente al exceso, a la polaridad opuesta del masculino de accionar, accionar, trabajar, trabajar, trabajar. Pero se olvidó mucho pues también de ver lo que la madre necesitaba. En ese momento lo hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía, pero también para que entendieseis un poquito el contexto y también la dureza que eso supone para una madre, ¿no? Pues realmente, literalmente, es tan importante tener un buen sostén de un padre. Si ahora volviéramos a ser padres, sé que también lo viviríamos de otra manera, yo marcaría también otros límites, por supuesto también viviría el proceso también con más aceptación, en ese momento me frustró mucho, me cargó de rabia, de ira, de no entender porque realmente no aceptaba la situación, entonces bueno, realmente hubo mucho rechazo hacia él, hasta que también entendí que él también tenía una historia, tenía una familia y realmente también estaba actuando desde sus heridas y desde esa falta de no querer soltar esa identidad que le daba tanta seguridad externa. Entonces, realmente todo este proceso, como os digo, lo viví el primer año y es algo que de verdad no he compartido mucho, pero siento que también ya es un momento de ponerle voz a todo esto porque ya también pues ha habido un trabajo, ha habido una integración, pero quiero que entendáis bien el contexto porque sé que hay muchas madres que son madres y quizás su pareja no se va al masculino, pero se olvida, abandona el hogar o igual se va al masculino y esta mujer se siente muy sola. Entonces, oye, ¿qué hiciste tú, Jessie? ¿Cómo llevaste todo esto? Pues todo esto te lo quiero compartir aquí. Entonces, em, realmente ese primer año para mí, como te digo, fue bastante duro porque realmente suena muy heroico decir, oye, pues me siento muy orgullosa de cómo hay muchas mujeres que me dicen, Jessie, ¿cómo realmente hiciste todo ese proceso y literalmente viajando en países muy complicados a nivel habla, a nivel medicina, o sea, hubo muchos handicaps que literalmente pues también me hicieron mucho callo, o sea, yo ya a raíz de eso dije, mira, yo con esto ya puedo literalmente, no sé, llevar una maternidad desde un lugar totalmente diferente. O sea, ya la incomodidad que yo viví en ese año tenía un umbral de incomodidad que a mí ya nada me afectaba. O sea, ya para mí, no sé, que se me cortara el agua, que se me cayera un avión, que perdiera un billete, ya era como, me entrenó tanto y aquí uno de los aprendizajes, ¿no? Que empecé a vivir con la maternidad, que fue el abrazar tanto la incomodidad y soltar tanto el control, porque literalmente a mí me pasaron de todo. O sea, y cuando digo de todo, las peores situaciones que te puedas imaginar, yo las viví en los primeros 6 meses de vida. O sea, yo a los 6 meses que recuerdo que me vine mi primera menstruación, yo había vivido ya una cantidad de cosas que sí, me habían entrenado mucho la incomodidad, pero a la vez yo ahora estoy consciente de que eso había generado mucho cortisol en mi cuerpo, mucha rabia reprimida, mucha ira reprimida, mucha frustración, mucho cansancio, mucho agotamiento, que a día de hoy yo siento que estoy como pagando mi cuerpo de alguna manera, está recuperándose de todo ese año, literalmente que es que no ha pasado nada, de todo ese año de literalmente recibir el mensaje de que no es seguro sentir, no es seguro estar en esta vida. Entonces mi cuerpo estaba en hipervigilancia constante. Entonces, algo que tengo aquí apuntado y te quiero compartir es que durante muchos años y durante miles de años las mujeres criaron en tribu y criaron con mujeres alrededor, con abuelas, con hermanas, con vecinas que, oye, incluso te cogían al bebé para que realmente tú pudieras comer sentada, para que pudieras dormir un par de horas seguidas, para que pudieras llorar incluso, o sea, porque literalmente hay momentos que es que no tienen explicación y tú te culpas porque dices, Dios, estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, mi hija ha crecido sana, está bien, pero es que necesito llorar. Y está bien tener esos espacios, son tan necesarios, pero hay muy pocas madres que se permiten criar en tribu y criar con otras mujeres o criar en equipo.
Entonces, toda esa tribu yo siento que de alguna manera nos la robó esta sociedad tan evolucionada, pero que de alguna manera nos ha quitado y nos ha impactado muchísimo, como en estos casos de la maternidad. Y a mí, como te digo, con mi estilo de vida y con mi manera también de estar en el mundo, pues la tribu sencillamente pues no estaba. Y al final hubo momentos pues muy duros donde India pues estaba mala y quizás había noches pues que no tenía nadie más o Dani estaba de lanzamiento, noches en los que yo pues como cuando llegué a Colombia tenía diarrea, tenía fiebres y tenía que seguir dando el pecho y no tenía a nadie decir oye por favor me la aguantas unas horas o a mi madre. Evidentemente, durante estos 2 años siempre hemos tenido a alguien en casa. Para mí eso ha sido también un gran aprendizaje. O sea, cuando un bebé nace es como, mira, full, si puedes, ayuda de la madre. O si como yo también eres una nómada digital y vives por el mundo, oye, próximo embarazo y parto que yo tenga, mi madre me la llevo a donde yo esté, porque para mí también ha sido muy importante eh, el que mi madre no estuviera. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Ya hablaremos de esto en otros episodios cuando hable un poquito más de la educación en los niños y el impacto que siento que esto genera. Pero me gustaría que mi madre pudiera vivir también un poquito más todo el proceso, ¿no? De mi posparto o de alguna manera que pudiera estar un poquito más conmigo. Hay muchas ideas si no tienes una madre o no tienes nadie, pues evidentemente si tienes los recursos poder también tener una dula, tener evidentemente una persona de aseo que te cocine, que te limpie la casa, o sea, que tú te olvides absolutamente del hogar, del control, de las lavadoras, de la cocina, de absolutamente nada, ni de mercar ni nada. Tu único objetivo es estar en full presencia, que a mí en ese momento yo pues quizás me resistía y eso también me generó mucha fricción y que realmente quisiera hacer muchas cosas sola, incluso que me sintiera como mucho más válida cuando hacía más cosas con India cargada, pero ahora lo vería con otra perspectiva. Entonces, para mí una de las grandes revelaciones de estos 2 años, y te quiero ir dejando así como pinceladas, es que para mí criar sin red realmente te obliga a desarrollar algo que muchas mujeres nunca necesitan desarrollar. Y es una relación brutal de honestidad contigo. Cuando tú no tienes a nadie que realmente te revele o te ayude, te empiezas a conocer de verdad. Y yo creo que no ha habido mayor momento en mi vida que cuando he estado criando sola con un montón de desafíos, cuando he sacado esa capacidad, y he sabido resolver, no os imagináis el orgullo de decir, wow, Jessie, o sea, cuánto te estás conociendo a través de la maternidad, o sea, conocer mis límites, límites que no quería tener, conocer la fuerza de voluntad, conocer la fuerza interna, o sea, la fortaleza como mujer que yo he descubierto, más allá de lo que descubrí ya con el parto, que ya el parto fue un desafío porque fueron más de 52 horas aproximadamente. Entonces, realmente te conoces de verdad. Y esto pues lo podrías haber descubierto de otra manera, pero yo creo que no hay otra manera de descubrirla cuando realmente no tienes red dentro de esa incomodidad de la maternidad. Entonces, se hizo así y eso fue lo que descubrí. Bueno, otro de los puntos que quiero hablar, me estoy aquí rascando porque es que me están comiendo literalmente los mosquitos en este estudio. O sea, estamos en temporada de mosquitos aquí en Colombia y es que, o sea, debo de tener una sangre muy atrayente para ellos, no tan peculiar, pero literalmente es que me están comiendo. Bueno, otro de los puntos que quiero hablar es acerca del control, porque esto tiene que ver mucho con la ilusión que la maternidad de alguna manera destruye. Para mí el gran aprendizaje en la maternidad ha sido el control. Y quiero que hablemos del soltar y del control. Porque si hay algo que la maternidad realmente te arranca y te enseña, y cuando digo realmente te arranca, es literalmente te arranca, porque te saca algo de adentro con las manos, es esa ilusión de controlarlo absolutamente todo. Antes de ser madre, yo era una mujer que gestionaba toda mi vida, gestionaba mi negocio, gestionaba mis finanzas, planificaba, tomaba decisiones, las ejecutaba. O sea, digamos que era una mujer muy activa en el control. Y cuando llegó India a mi vida, pues en los primeros meses, evidentemente hubo un montón de cosas que se me escaparon de mi control y entendí, y esto ningún libro me lo enseñó, ningún episodio, nada, o sea, lo tuve que entender en mis propias carnes y en mi propio proceso de transformación personal y espiritual, es que el control realmente era una fantasía. O
sea, si algo me ha enseñado la maternidad es aprender a vivir con menos control. Que no quiero decir que mi control ya se haya ido, porque yo era una mujer y soy una mujer demasiado controladora, porque al final el control te da mucha sensación de seguridad, pero he soltado muchísimo el control. O sea, ya con la incomodidad, el entrenamiento de incomodidad, o sea, el umbral de incomodidad que te enseña, más el control, ya son grandes avances en tu vida. Pero cuando tú tienes un bebé, perdón, ya no puedes fingir realmente las cosas que no son. Entonces, no puedes controlar cuando duermes, no puedes controlar cuando comes, no puedes controlar cuando lloras, no puedes controlar cuando llora el bebé, no puedes controlar cuando se enferma, no puedes controlar cuando tú te enfermas, no puedes controlar a qué hora tienes una reunión, el cansancio que sientes, cómo va a reaccionar tu cuerpo, cómo está tu peso. Cómo va a cambiar tu relación de pareja, cómo va a cambiar tu libido, cómo va a cambiar el placer, cómo va a cambiar lo que sientes. O sea, no puedes controlar absolutamente nada. O sea, yo de verdad que había construido gran parte de mi identidad en base al control, porque al final lo había construido mucho en base a, oye, cómo me muevo, cuánto decido, cuánto facturo. Todo eso se me estrelló, se me destruyó, porque fijaos que la vida me dijo, no, es que ya todo lo que realmente gran parte de tu identidad está muy basada en el control, pues te das cuenta que todo eso es ilusorio. O sea, que por mucho que tú, o sea, yo llegó un momento que dije, mira, yo no voy a planificar mi agenda. El primer año te recomiendo que no planifiques tu agenda, porque es el momento en el que el niño empieza también a entrar en las colitas, se te pone malo, quizás ese día tiene fiebre, no puedes hacer la reunión, o sea, fue como, Dios mío, y el mensaje que a mí me llegó en este caso, pues yo lo que quizás tenía más que aprender era, Jessie, aprende a disfrutar de la vida, aprende a fluir con la vida y entiende que el control es una fantasía, es una ilusión del ego y que lo único que quieres hacer es tener seguridad. Y esa seguridad, la única que la puedes trabajar es tú, trabajándola desde adentro. Nada externo, tener tu agenda más o menos controlada, más o menos, no sé, sesiones, cursos, facturación, bueno, te puede dar una sensación de seguridad, pero realmente la única seguridad nace de ti. Entonces empecé a dejar de organizar, de controlar, porque realmente pues me di cuenta de que el control pues no me estaba haciendo bien y tenía que realmente rendirme. Y rendirme no quería decir, o sea, de alguna manera como, no sé cómo explicarlo, pero como abandonar ese sueño o rendirme, ¿vale? O sea, soltar el control no era una forma de rendirme, sino para mí es la cosa más valiente que creo que una mujer puede hacer y es dejar de controlar su vida. O sea, una mujer que toda la vida se ha pasado la vida controlando, como era mi caso, dejar de controlarla, soltar el control y decir, mira, yo me rindo ya, sabes que estoy tan agotada que me rindo. Y ahí es cuando realmente para mí entra ese acto de valentía, porque es el momento en el que sueltas y cuando sueltas empiezan a llegar un montón de cosas. Entonces, ahí es cuando empiezas a entender, o yo empecé a entender qué era la energía femenina. Y empecé a encontrar respuestas, empezaron a aparecer personas, empezaron a llevar red, oportunidades, sincronicidades. Y ahí es cuando me di cuenta de, ostras, ¿y si realmente la vida se puede vivir desde otro lugar? Entonces ahí es cuando realmente India me recordó la esencia que es la energía femenina. Y es la energía del recibir, la energía de no forzar, la energía del fluir, la energía del ser. Y lo empecé a experimentar a raíz de esa rendición, porque empecé a vivir la vida desde otro lugar totalmente diferente. Entonces la maternidad me obligó a aprender eso, pero lo aprendí. O sea, lo aprendí a la fuerza, pero lo aprendí. Bueno, otra de las cosas que te quiero compartir, luego ya haré un poco una parte, ahora estoy con mis anotaciones porque hay con muchas cositas que te quiero dejar. La mujer salvaje que despierta. Bueno, otra de las cosas que también he visto con la maternidad y que siento que muchas mujeres también han podido experimentar, en mi caso, la maternidad, si algo me ha conectado, es con la mujer salvaje. ¿Qué quiere decir? A mí, eso es una de las cosas de verdad que si una mujer consciente y conectada lo aprovecha, creo que es una de las cosas más fascinantes que te puede traer la maternidad, y es que la maternidad, para mí, despertó algo que estaba dormido y que yo creo que todas las mujeres tenemos. Y es, bueno, hay un libro
que me encanta y te lo recomiendo, sabes que en todos los episodios siempre recomiendo libros, pero es un libro que se llama Las mujeres que bailan con lobos, si no me equivoco, no, Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Píncola. Bueno, ese libro es muy poderoso porque realmente habla de la mujer salvaje. Y justo ese libro me lo leí justo hace aproximadamente un año, estaba en una librería. Yo estaba en mi proceso, como que sí, como que no, como que la energía femenina, como que empezaban a despertarse cositas, ¿no? Después de ese año, porque literalmente mínimo es un año, hasta que tú empiezas como a entender qué cosas han empezado a hacer la maternidad. Y realmente este libro, cuando lo empecé a leer, dije, wow, es que realmente es lo que siento que me está pasando, ¿no? Como esa naturaleza instintiva que se empezó a desarrollar en mí y que de alguna manera siento que, claro, vive en todas las mujeres, o sea, como ese anhelo profundo, salvaje, pero que de alguna manera la civilización, la sociedad, la educación y todas las expectativas sociales van domesticándonos poco a poco. Hasta que hay un momento, que en este caso para mí la maternidad siento que es una oportunidad súper bonita de que la mujer a través de ese vehículo espiritual conecte con la mujer salvaje, pues realmente a través de convertirme en madre, desperté a mi mujer salvaje. ¿Bien? Porque cuando tú tienes un bebé, es que pasan tantas cosas. O sea, para mí la maternidad, también porque siento que, de alguna manera, yo siento que soy una mujer que soy muy responsable con mi desarrollo personal, espiritual. Estoy constantemente, mi luna en Virgo está como ahí analizando, aprendiendo, sacando conclusiones, uniendo puntos. Y la maternidad te trae tantas bendiciones para sanar, para conectar con anhelos del alma. Y una de ellas fue realmente darme cuenta de que cuando tú tienes un bebé en los brazos, algo en ti, no sé, es como que algo se despierta. O sea, no le puedes poner nombre, pero algo como que se siente. Y de alguna manera ese instinto, esa sabiduría salvaje, estaba en mí constantemente. O sea, yo hubo un montón de cosas que dije, ¿de dónde narices yo he sacado todo esto? Y era esa sabiduría ancestral que tenemos, que nace de esa mujer salvaje y que estaba en mí constantemente. Entonces la maternidad realmente lo sacó a la superficie. Y esto para mí me conecta directamente con algo que me ha cambiado y me ha transformado profundamente, y es mi relación con la energía femenina receptiva, porque realmente me he dado cuenta que somos una generación de mujeres entrenadas para la energía masculina. O sea, vivimos mucho operando desde el masculino herido, para hacer, para producir, para liderar, para controlar, para ejecutar, para liderar, para avanzar. Pero la energía femenina, que es todo lo opuesto, que es la energía del recibir, del fluir, del confiar, del crear, pero desde el interior, la tenemos atrofiada, mujeres. Entonces, la maternidad de alguna manera me forzó a activar esa energía, porque un bebé no entiende de productividad, un bebé no entiende de tiempos. O sea, sí que puede haber una rutina, pero un bebé no entiende de agendas. Un bebé simplemente, si algo me dijo India, me acuerdo en Bali, es mamá, presencia, fluye, acepta, estate aquí. O sea, simplemente sé. Y yo al principio, mujer, lo que me pasaba es que no sabía cómo, no sabía realmente cómo ser. Entonces, bueno, pues fue un proceso muy incómodo. Bueno, aparte de eso, para pasar al siguiente punto, otra de las cosas que quiero decirte que a mí me pasó es que también solo compartí uno de los episodios, creo que, no sé qué episodio es, creo que es de los primeros, que hablo un poco de lo que la medicina me enseñó a través de una ceremonia que hice de psilocibina, y es que la medicina lo que me dijo es que solamente las mujeres podrán sanar la herida primordial que tiene el alma, que es la herida del nacimiento. Entonces, fijaos qué interesante que a través del parto, a través del nacimiento, de ser ese canal de vida para traer otra vida al mundo, muchas veces muchas mujeres nos quedamos pilladas en ese anhelo del alma porque de alguna manera estamos recordando algo, esa herida, esa separación, vamos a decir, de la fuente, que es el momento en el que nacemos. Ese momento que nos separamos de la madre, de esa fusión, y venimos al mundo. Eso generó una herida en nosotras. Y de alguna manera yo siento que a través del parto recordamos esas heridas, y por eso muchas mujeres se quedan ahí como en ese proceso de, ay, me siento rara, es como que estoy recordando algo pero no sé realmente lo que es, ¿no? Entonces, fijaos ya lo que hemos hablado de la incomodidad, hemos hablado del control, hemos hablado de conectar con la mujer salvaje. Y fijaos cómo empezó el episodio. Oye, te han contado que la maternidad puede ser el mayor momento súper bonito de tu vida. Y fijaos que, oye,
Estoy hablando de cosas, creo que desde la parte de Matrix bastante positivas, pero hasta que yo he llegado a entenderlas han sido muy incómodas. O sea, conectar con la energía femenina para mí fue muy incómodo porque era una mujer que vivía mucho del masculino. Soltar el control, súper incómodo. Eh, Simplemente incomodarme constantemente, muy incómodo porque quería tener todo bajo control. Sanar la herida del nacimiento, muy incómodo, también muy transformador. Y aquí viene otra de las cosas que en mi caso la maternidad me trajo y es el tema del cuerpo. Aquí dentro del cuerpo quiero hablar un poquito de la alimentación instintiva y también del escucharlo salvaje. Cuando yo empecé a lactar, en mi caso yo hice lactancia exclusiva, estuve 18 meses dando de mamar a India, tenía pensado estar 3, lo que quisiera, yo a los 18 no podía más. Y yo era, fijaos que también fue como soltar el control en eso y también aceptar que muchas veces pues podemos cambiar de opinión. Yo en ese momento, cuando yo doy a luz a India, yo era una mujer que llevaba 9 años sin comer animales. Y cuando yo empiezo a lactar, bueno, primeros meses, todo bien, en Bali, todo bien, ok. Regreso de Bali, llego a Colombia y yo llego aquí con India con 8 meses y yo no sé qué fue, pero yo empiezo en un proceso curativo, con vómitos, con diarreas, más o menos como en 2 meses puede tener 4 episodios de crisis curativas. La cuestión es que dentro de esa última crisis curativa que yo ya estaba, que no podía más, o sea, yo literalmente era un saco de huesos, yo dije no, o sea, algo en mí se empezó a despertar y el cuerpo instintivamente me empezó a pedir carne, hígados, sardinas. Claro, mi parte racional mental era como, no, ¿cómo voy a comer un animal? Con lo que yo quiero a los animales. Fue muy duro porque realmente mi cuerpo me estaba pidiendo algo y yo sentía que era mi instinto, pero mi parte racional ética no me dejaba. Hasta que llegó un momento que dije, mira, Gissi, es que literalmente os prometo que sentía que me iba a morir. O sea, fijaos que es de verdad, o sea, ¿sabéis lo que es estar con un bebé de 8 meses pegado a ti? Que ya llegó un momento que es que hasta la rechazaba a India. O sea, es que yo ya cogía y decía, Dios, llevárosla porque no puedo más, es que no quiero ni verla. Teniendo diarreas, vómitos, corriendo con ella encima, porque es que Dani a lo mejor estaba trabajando en la oficina y yo literalmente me entraban ganas de vomitar. Me tenía que ir corriendo al baño con ella cargada, que apenas podía caminar todavía, vomitando, con diarrea, o sea, literalmente sentía que me iba a morir. Y una de las cosas que me pasó fue que empecé a conectar mucho con la alimentación como más intuitiva. Entonces quiero hablar de esto porque sé que quizás algunas os puede sorprender, pero precisamente por esto lo quiero hablar, porque creo que hay demasiado dogma en el mundo del bienestar femenino y hay muy poca honestidad realmente con lo que el cuerpo realmente te está pidiendo. O sea, yo me empecé a sentir fatal, culpable. ¿Qué van a pensar mis seguidores? Que yo llevo aquí 9 años promoviendo la alimentación vegana, vegetariana, que he escrito un libro de veganismo y yo ahora aquí comiéndome un trozo de carne. Me sentía fatal. Entonces, desde la lactancia, como os digo, mi relación con la alimentación cambió. Entonces, básicamente lo que pasó es que volví a incluir básicamente animales. Ahora, no toda la cadena, empecé a incluir ciertos animales como muy concretos, por ejemplo, pollo, a día de hoy sigo sin comer pollo, solamente mi cuerpo es como que me pide carnes rojas, cerdo, carne de res. Evidentemente siempre lo compro de pastoreo regenerativo, de bienestar animal, sin ningún tipo de antibiótico, o sea, porque evidentemente para mí es muy importante el bienestar del animal, pero empecé a incluir animales. Entonces, al final lo que te quiero decir es que hay un momento en el que tu cuerpo, sin ponerle ningún tipo de mente, empieza a pedirte una serie de recursos porque la lactancia es muy agotadora, o sea, de verdad es de las cosas más agotadoras que he tenido en mi vida, es muy bonita, es lo mejor, o sea, full alimentación. Yo, India tenía fiebre, teta, India tenía diarrea, teta, o sea, la teta era la cosa más cómoda, pero la cosa más agotadora que podía imaginar. Y al final, este tipo de alimentación intuitiva básicamente me estaba pidiendo ciertos desbalances que yo podía tener a raíz de haber tenido pues tanta demanda con la lactancia, a la vez tantas pues crisis, ¿no?, curativas, como es el hierro, como es el zinc, como la vitamina B12, grasas de calidad, el colesterol, porque evidentemente el colesterol también en la leche materna está llena de él, porque realmente el cerebro lo necesita del bebé. Y mi cuerpo lo sabía. Entonces, antes de que yo le empezara a meter mente, mi cuerpo me empezó a hablar. Entonces, algo que he aprendido muchísimo es a alimentarme
desde una parte totalmente intuitiva. O sea, yo siempre que salgo fuera a comer, nunca digo, ay, se me antoja. No es, yo a mi cuerpo le digo, oye, ¿qué cosas quieres? Y es como, es muy curioso como el cuerpo sabe cada vez más afinarse con ciertos alimentos que dices, ay, no, es que me apetecen rabanitos. ¿Y por qué rabanitos? O me apetece ahora de repente meter ciertas cosas que dices, pero ¿por qué? Investigas y dices, wow, es que realmente quizás lo que necesita mi cuerpo ahora mismo es esto. O sea, el cuerpo lo sabe. El problema es que muchas veces dejamos de escucharlo durante mucho tiempo. Entonces, para mí ahora mismo mi alimentación, yo lo llamo alimentación alquímica hormonal, porque si algo he aprendido mucho es alimentar mis hormonas, ya que mis hormonas, este es uno de los grandes temas que también en otros episodios también te compartiré más en detalle, ¿no? Como las hormonas realmente pues son súper importantes y algo he aprendido de la maternidad es a tener más conciencia de ellas, a enfocar mi alimentación mucho más enfocada a ellas, a entender mucho más mis ritmos, mis ciclos, o sea, yo no era tan consciente de mis ciclos desde que fui madre y me vino a los 6 meses mi primera lunita. Ahí empecé a conectar, a darle las gracias porque realmente se echaba en falta tener mi menstruación. Entonces, a raíz de ahí empecé a fusionarlo mucho con la alimentación. Y bueno, pues al final es no llevar ningún tipo de protocolo, no llevar ningún tipo de dieta, simplemente es tener una relación mucho más viva, mucho más cambiante, mucho más intuitiva con tu cuerpo y escuchar qué es lo que necesita en cada momento. A veces necesita un hígado encebollado, pues le das un hígado encebollado, una carne de res, un chicharrón, no sé, una sopa de calabaza, a veces te pide un poquito más de ayuno, listo. Pues al final es escuchar a tu cuerpo, ¿bien? Entonces, te comparto esto porque también tu alimentación, seguramente tus ritmos, tu forma de entrenar, todo eso se va a mover. O sea, yo he estado moviéndome y cambiando un montón. Por ejemplo, dejé el CrossFit, que fue otra de las cosas que yo llevaba años entrenando. Me di cuenta de que realmente mi cuerpo lo único que necesitaba era relajar el sistema nervioso, sentirte a salvo, sentirte seguro. Sentía que con el CrossFit no lo estaba haciendo, entonces empecé a hacer pilates, lo fusionó también con el entrenamiento de fuerza. O sea, también mi forma de entrenar se ha ido yendo mucho más a la escucha, al cuidado del cuerpo, no tanto a la autoexigencia, a conseguir X objetivos y pensar que solamente lo voy a conseguir con ciertas herramientas o con ciertas modalidades de entrenamiento. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que se han ido modificando desde que he sido madre. Bueno, otro de los bloques, y voy a intentar ir más rápido porque sí que hay tantas cosas aquí que podría quedarme compartiendo. Bueno, otro de los bloques es la pareja. La pareja evidentemente también se producen muchos desequilibrios y ahora pues el tema que realmente creo que menos se habla y el más incómodo es el que genera más conflictos en los grupos de madres y más silencios en las parejas. A mí la maternidad mujeres me reveló que bueno, pues había muchos desequilibrios que yo no había sido capaz de ver mientras estaba en la relación con mi pareja o no los había querido ver, quizás, pero hay algo que pasa en la mayoría de las relaciones de pareja cuando llega un hijo y es que, bueno, pues al final la madre siempre acaba cargando muchísimo más que el padre. No siempre en todos los casos, pero la mayoría, al final la carga mental, la carga emocional, la logística, bueno, pues hay un montón de cosas que no se perciben y realmente pues siempre pues lo acaba de alguna manera pagando más la madre. Hay momentos en los que también sientes pues que la maternidad pues es realmente estar a tiempo completo, ¿no? Y lo profesional, pues cuando puedes. En mi caso fue así, pues fue como empezar a darme cuenta de que, claro, pues Dani empezó a adoptar mucho más el rol de proveer en casa. Yo al final, pues tan agotada, mi mente no me daba, mi energía no me daba para crear proyectos, entonces al final, pues fue como poco a poco darme cuenta de que eso no podía ser sostenible y al final la gota, ¿no? Que colmó el vaso, pues es el cansancio físico que tampoco acompaña, o sea, ni te acompaña y te agota prácticamente el alma. Entonces, la revelación que me llevé aquí, y no fue simplemente sobre la pareja, porque a través de crear una nueva familia hemos tenido un montón de cambios de la pareja, un montón de revelaciones. Al final no fue tanto sobre la pareja, sino sobre mí, porque realmente yo estaba también contribuyendo a ese desequilibrio desde mis propios patrones. Al final me costaba pedir, me costaba recibir, por supuesto, y desde también esa creencia inconsciente de que si pedía,
pues era porque yo no podía hacerlo sola. Y al final mi creencia era tengo que hacerlo todo sola. Entonces he roto muchas lealtades de mi sistema de mujeres que han tenido que hacerlo todo solas, que nunca han pedido ayuda, que el hombre nunca ha podido ayudarlas, siempre han tenido que ser ellas. Y bueno, pues ahí es donde también entró mucho mi camino con las constelaciones familiares. Empecé a enfocarme mucho, a estudiar mucho de constelaciones familiares, a ser muy autodidacta, me formé en astrogenealogía. Ahora mismo, por ejemplo, pues también una de las herramientas que voy a empezar a formarme en julio va a ser la terapia asistida con caballos, para también poder afianzar un poquito más este trabajo en las mujeres con esto. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que se empezaron a mover, ¿no? A raíz de esto, darme cuenta de que yo estaba cargando con un montón de patrones, con un montón de formas de ser de mi madre, de mi abuela, y dije, no más, rompo con todo esto, ¿bien? Entonces, las constelaciones, a raíz de empezar a estudiarlas, pues también me di cuenta de empezar a prestarle mucho más atención a mi útero, a la sexualidad, al placer, porque claro, nadie nos cuenta que cuando tú también eres madre, todo ese cambio de picos hormonales, todo ese cansancio que acumulamos, todo eso altera nuestras hormonas, pero también afecta a nuestro líbido, porque hay un tema psicológico con la pareja, porque dejamos incluso de admirar a nuestra relación, porque nos sentimos supercargadas mentalmente, porque realmente la progesterona, los estrógenos, todo esto cae en picado y el líbido se pierde. Y también el hecho de conectar con esa parte más salvaje de nosotras, de alguna manera nos hace como convertirnos en más guardianas de nuestros úteros. Y también, evidentemente, pues nuestros pechos se convierten en más que un centro de placer, en un centro de dar alimento. Entonces, hay, en mi caso, una reorganización en el tema sexual muy fuerte. O sea, en mi caso ha sido como de nuevo resignificar lo que es el placer para mí, resignificar mi sexualidad, resignificar también nuestros vínculos sexuales en la relación, tener encuentros desde un lugar totalmente diferente y, como te digo, empezar a ver al útero y empezar a prestarle más atención, no solamente como un órgano, sino un espacio, evidentemente, donde creció India, pero como un centro de poder femenino. El útero al final guarda mucha información, esto te lo he compartido en anteriores episodios, y el útero al final, pues bueno, hay que limpiarlo porque de alguna manera también guarda mucha información que incluso no es nuestra. Cuando yo empecé a prestarle atención, a respirar hacia ese lugar, a limpiar, empecé a entender un montón de cosas de mí misma que pues evidentemente no las había aprendido desde otro lugar. Entonces, para mí India, desde que llegó a mi vida, antes de que yo estuviera completamente pues lista para recibirla, eh, de alguna manera me llevó también, ¿no? A ponerle atención a este centro sagrado y a entender cómo este espacio realmente se vuelve en un centro de poder en las mujeres. Lo que pasa es que estamos tan desconectadas de este espacio que nos hemos olvidado realmente del poder que tenemos como mujeres y el poder que tenemos de crear a través de los úteros. Entonces también fue una de las cosas que empecé a incluir y que incluyo a día de hoy en mi metodología, ¿no? El poder acompañar a las mujeres a conectar más desde ahí. Y bueno, por ir terminando, el último punto que tengo aquí es la identidad profesional. Aquí entramos un poco en cuando lo que eras deja de caber. Al final, no puedo cerrar este episodio sin hablar de algo que ha sido uno de los movimientos sísmicos de estos 2 últimos años y ha sido mi identidad profesional. Y antes de ser madre, pues evidentemente yo sabía quién era profesionalmente, tenía claridad, tenía mi proyecto, tenía mis negocios, tenía mi facturación, tenía mi tiempo, pero al final la maternidad evidentemente trastocó todo y de repente pues de tener que construir tenía que criar, tenía que sostener, tenía que cuidar el hogar, dejé al lado la carrera, en los momentos pues continué, por supuesto, he tenido espacio, o sea, escribí un libro, he creado programas súper exitosos, he creado este podcast, o sea, mi crecimiento ha sido muy grande, pero evidentemente ese cambio de identidad de alguna manera genera un impacto bastante grande en la facturación, porque tú ya no eres la misma y aunque tú quieres seguir haciendo lo mismo, la vida de alguna manera te muestra señales a través de tus resultados de que el camino no es por ahí. Entonces, hasta que llegan los nuevos caminos y esa claridad, pues es muy frustrante porque tú es como que quieres unirte a ese camino profesional como ha sido el mío. Y claro, al final, una de las preguntas más poderosas que a mí se me venían es, oye, ¿quién soy en lo profesional cuando ya no puedo ser quien era antes? O sea, ¿quién soy ahora realmente?
Entonces, poco a poco esa respuesta pues ha ido viniendo. He tenido que dejar tiempo, he tenido que dejar espacio, he tenido que orar mucho, conectarme más a Dios. Pero cuando realmente dejas de hacer lo que no importa, aparece con más claridad lo que sí importa. Entonces, mi relación con el trabajo ha cambiado muchísimo. Creo que ahora soy mucho más productiva que antes porque evidentemente ahora tengo mucho menos tiempo. Emergió este podcast, por ejemplo, como un espacio también de sanación para poder escribir. Escribí mi libro, salieron pues bueno, ciertos programas y ahora mismo recientemente pues mi nuevo movimiento, ¿no? mi nueva metodología que se llama Sera. Y bueno, pues realmente todo lo que estoy creando nace un poco de todo este proceso, ¿no? Para rematar un poquito este episodio, que lo tengo aquí escrito, y abrir una de las notas que tengo, te quiero compartir pues algo para que vayas también cerrando este episodio conmigo. Llevo 2 años viviendo una de las transformaciones más brutales de mi vida, sin red la mayor parte del tiempo, sin manual, sin que nadie me dijera que lo que estaba sintiendo era normal, era válido, era parte del proceso. Y si algo quiero que te quedes y te lleves de este episodio, es esto. Y es que la mujer que muere en la maternidad tenía que morir. No para desaparecer, no para dejar espacio a la que tenía que nacer, la que ya no necesita controlarlo todo para sentirse segura, la que escucha su cuerpo en lugar de ignorarlo, la que ha aprendido a golpes que recibir no es debilidad, la que lleva en el útero la historia de las mujeres que vinieron antes y ha decidido que ciertas historias terminan con ella, la que cría a su hija moviéndose por el mundo sin red perfecta, sin certezas, pero con una claridad brutal sobre lo que importa. Esa mujer soy yo ahora. Y si estás en medio de tu propio proceso de disolución, y si te estás preguntando dónde quedaste, quién eres ahora, si esto que sientes tiene sentido, escúchalo. No se te está yendo la vida, se te está rehaciendo. Y la mujer que va a salir de esto ya no va a pedir permiso para existir. Mis mujeres, antes de irme quería recordarte algo, y es que ahora mismo están las plazas abiertas para mi próxima transformación personal que se llama Método Sera. Este método tiene 2 vías, 2 caminos principales para aquellas mujeres que quieran transformar y sanar la relación consigo mismas y con su energía femenina. Por un lado, la transformación personal, un proceso de 4 meses para realmente sanar el vínculo con ellas, con su cuerpo, con su energía, cortar lealtades, y un proceso súper bonito que vamos a hacer de la mano de manera grupal. Y a la vez, si lo sientes, poder certificarse y acompañar a otras, que aquí es donde entra la vía de la certificación profesional. Es decir, he creado una nueva profesión que se llama facilitadora en soberanía femenina. Estos 2 caminos vamos a empezarlo juntas, como te digo, tiene un periodo de 4 a 6 meses, y si te resuena, deberás agendar una entrevista conmigo para conocerte y ver realmente si todo este proceso se adapta a lo que estás buscando. Es una entrevista gratuita, sin compromiso, y el objetivo principal es entender tu camino y entender realmente si tanto la transformación personal como la certificación se adaptan a lo que estás viviendo. Así que con esto, mis mujeres, te dejo toda la información aquí abajo. Compárteme qué es lo que te ha gustado de este episodio. Espero que te haya llegado al alma, que te haya realmente ayudado y haya hecho la labor que quería con este episodio. Así que gracias, 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 y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.